Nos alegra enormemente volver a estar con ustedes. Como siempre, oramos para que la gracia de Dios sea en sus corazones, en el de sus familiares y amigos, para que la paz de Cristo sea en sus corazones y en el de toda nuestra nación. Amar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, llenarnos de su gracia y de su Santo Espíritu, es una noble labor que requiere una gran responsabilidad. Pero como toda actividad, tiene inconvenientes, tiene dificultades que tenemos que enfrentar. Lo importante es con qué actitud y con qué argumentos lo vamos a enfrentar. Adicionalmente, soy un convencido que todos somos instrumentos en las manos de Dios, que todos podemos servirle al Señor. No sé qué será la vida de cada uno de nosotros más adelante, pero estoy convencido que todos quienes cuidamos nuestra fe, cuidamos nuestro crecimiento espiritual, podemos ser usados por el Señor y seremos grandemente bendecidos. Estoy seguro que nos sorprenderemos de conocer cuán grande es el amor de Cristo, cuán grande es su misericordia. Con esta introducción vamos a tratar hoy un tema que hemos titulado Superando las diferencias espirituales. Y para ello nos vamos a basar en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 del verso 10 en adelante, que les dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, que no haya divisiones entre vosotros, que habléis todos una misma cosa y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia de Corinto presenta los primeros síntomas de sectarismo dentro del cristianismo, porque algunos de los que allí se congregaban decían pertenecer a Cefas, otros a Apolos y otros a Pablo. Cefas y Apolos eran los colaboradores del apóstol Pablo allí en la iglesia de Corinto. Pero las personas empezaron a asistir a la congregación, era por reunirse con Cefas o reunirse con Apolos o esperando que llegara Pablo. Es lo mismo que estaba pasando o que está sucediendo actualmente en algunas congregaciones, que un alto porcentaje de las personas que asisten le da más importancia al líder, al pastor o al nombre de la congregación que al mismo Jesucristo. Ante esta situación, el apóstol Pablo envía esta primera carta tratando de superar esta división que se estaba presentando. Y surge entonces allí una hermosa enseñanza que es lo que vamos a ver. Un primer aspecto que vamos a resaltar es el amor con el que el apóstol Pablo se dirige a sus lectores. En el verso 2 los trata de santos porque invocan el nombre de Jesucristo. En el verso 10, como leímos, los invita a estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y en el verso 13 les hace una confrontación y les pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso Pablo se crucificó por vosotros? Qué hermosa forma de corregir. Era grave el problema que se estaba presentando. Incluso estaba en riesgo la unidad de la iglesia de Corinto. Pero eso no hizo que el apóstol Pablo, con toda la autoridad que tenía, los ofendiera o los humillara. Ve que están confundidos y no los maltrata. Simplemente les dice que Cristo no está dividido, que no fueron bautizados por Pablo, ni que Pablo fue el que se crucificó. Al interior de las iglesias se presentan roces y confrontaciones, es normal, que seguramente han provocado divisiones, incluso habrán llevado a enfrentamientos y enemistades entre algunos de sus miembros. Pero bajemos un poco el tema de ese contexto de la iglesia y traigámoslo al interior de las familias y preguntémonos: ¿qué pasa cuando uno de los cónyuges no es creyente?
o los hijos no son creyentes, o se reúnen en una congregación diferente a la que nosotros asistimos, o tienen un líder diferente. ¿Dividimos la familia? ¿Chocamos y peleamos por ello? Quizá es que estamos confundidos, como lo estaban aquellos creyentes, creyendo que lo que nos salva es la iglesia, o nos salva es el líder, o el pastor, o el sacerdote. La solución para esta situación es la misma que utilizó el apóstol Pablo. Pensar quién es el que se crucificó por nosotros, en nombre de quién fuimos bautizados. Entonces, la Biblia habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que así como el cuerpo está compuesto por diferentes miembros, y cada miembro tiene una función y es importante dentro del cuerpo, lo mismo ocurre al interior de las iglesias. Cada uno tiene una función, pero hay que cumplirla sin olvidar que la prioridad es Jesucristo. En la familia es igual. Es importante el marido, es importante la esposa, son importantes los hijos, pero jamás el amor a Cristo nos debe llevar a confrontaciones. Y si se presenta alguna diferencia, pues debemos tratar de resolverla con el mismo amor con que el apóstol Pablo lo hace, con sabiduría, en oración, llenos del Espíritu Santo, buscando siempre más orientar que tratar de imponer, presentando y buscando siempre el bien de los demás por encima del nuestro, más el amor de Cristo que el propio nuestro. Ojalá siempre esa sea la referencia que tengamos para enfrentar este tipo de situaciones, tanto en la iglesia como en la familia. Lo importante es que amemos a Cristo, es que con amor y con sabiduría hasta las más difíciles y complejas situaciones las podemos superar sin dividirnos, sin humillarnos, sin maltratar a nadie. Recordemos que el mismo apóstol Pablo nos dice que tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un segundo elemento que nos ayudará a superar las diferencias que tengamos los encontramos en el verso 17 y 18. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué hermosa enseñanza. Ojalá todos la tuviéramos así de clara y entendiéramos que la obra evangelística no se hace con nuestra sabiduría, sino con la gracia de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, para no hacer vana la cruz de Cristo. Es decir, que cuando la enseñanza del Evangelio la hacemos con nuestra sabiduría, o le anteponemos nuestro orgullo y vanidad o nuestros propios intereses, lo único que hacemos es quitarle importancia al sacrificio de Cristo. Estamos haciendo vana la cruz y vana nuestra fe. Explica el apóstol que en últimas Dios lo envió fue a predicar el Evangelio y no a bautizar. Pablo no se ufanaba de ser un apóstol, de ser un profeta, de ser un evangelista, de ser un maestro, de sanar enfermos ni de las multitudes que lo seguían. Porque simplemente entendía que tener dones o liderar ministerios, aunque es importante, muchas veces genera vanidad, distrae del amor de Cristo y hace que la feligresía termine a veces honrando más al líder que al propio Jesucristo. Pablo tenía claras las prioridades. En la Gran Comisión Jesucristo nos invita a que hagamos discípulos para Cristo. Esto es el objetivo y la forma más bella pues de honrar y de agradar al Señor es predicando el Evangelio. Esa es la más hermosa labor que podemos hacer, pero el ejercicio de los dones y de los ministerios también es importante. Lo que pasa es que
Si no se predica el Evangelio, si las personas no conocen primero de Cristo, los demás ministerios carecerían de importancia. Si tenemos clara esta prioridad y todos estamos esforzándonos por acercarnos más a Cristo y lo hacemos apegados a su palabra, difícilmente vamos a tener confrontaciones o divisiones o enfrentamientos dentro de la iglesia o dentro de las familias. Entonces, todo debe estar centrado en Cristo. Y lo que debemos buscar o propender todos es que los mensajes estén más llenos del amor de Cristo, más de la misericordia del Señor, hacerlos con más sencillez, con más bondad, que se note más el buen trato y el respeto a quienes nos dirigimos. Un tercer aspecto es saber que todos podemos evangelizar, ser instrumentos de Cristo. En el verso 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En la antigüedad, ser un discípulo de un rabino era un gran honor, pero tenía un altísimo nivel de exigencia, de preparación y de conocimiento. Pero esta palabra del apóstol nos está enseñando que así como Cristo seleccionó a sus discípulos de entre humildes pescadores, asimismo nos seleccionó a nosotros sin tener tantos pergaminos. Tal vez para otros no valemos nada, no significamos nada, no somos poderosos ni nobles, pero para Dios valemos todo cuando nos disponemos a servirle. Entonces, no necesitamos de títulos, ni de posiciones sociales, ni de reconocimientos para hacer su obra. Cualquiera que se disponga a amar y a servir al Señor puede llevar el Evangelio. Lo que se necesita es la unción del Espíritu Santo, la gracia de Dios, llevar una vida que agrade a Dios, y eso no lo dan los títulos, sino la disposición del corazón, el nuevo nacimiento, el dejarse moldear por el Señor. Dios quiere quitarnos esos argumentos que probablemente algunos tienen, que nadie los va a escuchar, que los van a rechazar. Nada de eso es cierto. Es que si Dios te quiere usar y si tú te dispones a hacerlo, el Señor te dará la gracia, el amor, el discernimiento para hacerlo, te aparejará las circunstancias que sean necesarias, incluso te ayudará con aquellos que aparentemente son muy poderosos, indolentes, indiferentes. Así que adelante, que el Espíritu Santo será el que te guía. No habrá enfrentamientos ni divisiones en la iglesia ni en la familia si simplemente dejamos que Dios nos use a cada uno conforme a su propósito, sin importar otra condición que la que estar dispuestos a agradarle y a servirle. El apóstol dice en el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede discernir porque se han de entender espiritualmente. Entonces, no debemos desalentarnos porque algunos no nos entiendan o no nos acepten en el momento. A su tiempo el Señor los tocará. Les aseguro que nunca la labor que hagamos en Cristo Jesús será en vano. Tal vez no se dé en el momento como muchos quisieran, no se dé en el tiempo que nosotros quisiéramos, pero llegarán a los caminos del Señor. Así que no te dejes argumentar por lo que no tienes, o por lo que tienes, o por lo que piensan los demás. Simplemente disponte a dejarte usar por el Espíritu Santo. No te desanimes, no te dejes argumentar. Quizá tienes la unción, quizá tienes la disposición, pero te has dejado argumentar y eso te está deteniendo.
Piensa en los pescadores que el Señor escogió para servirle. Quizá no valían nada para la sociedad en ese momento y terminaron impactando la historia de la humanidad. El Señor puede hacer lo mismo con cualquiera que se disponga a servir. Así que adelante, no te detengas. Oramos para que el Señor quite todo espíritu de división y contienda que se haya generado al interior de nuestros grupos y de nuestras familias por estar defendiendo más al hombre que el Evangelio de Jesucristo. Oramos para que el Señor nos ayude a estar más centrados en su Evangelio, en su palabra, en su sacrificio en la cruz del Calvario, y no por estar pensando en títulos, en vanidades que nada valen ante el Señor. Le damos gracias al Señor por permitirnos volver a llegar a ustedes con este mensaje, y oramos para que cumpla el propósito para el cual el Señor lo envía a cada corazón. Que el Señor haya ministrado sus vidas, que esta palabra sirva de edificación, de luz, de consuelo, traiga paz a sus vidas, los anime a nuevos desafíos, a nuevos logros, a nuevos retos, a nuevas conquistas en el nombre del Señor. Les agradecemos que nos estén visitando y los esperamos en un nuevo y bendecido mensaje. Muchas gracias.